un gran hombre también presbiteriano de Decatur, Georgia, me dijo: Armando, tú tienes que también usar la misericordia de Dios, porque tú condenas demasiado, enjuicias demasiado, hablas, ¿verdad?, al pan, 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 al vino, vino, pero también tienes que usar la misericordia y la compasión, porque el Evangelio de Jesucristo también tiene que implicar, ¿verdad?, el amor de Dios. Entonces, ¿ves cómo trata Dios con tu vida, no? Las cosas que nos faltan. Y yo era muy agresivo porque pues venía de un trasfondo comunista, y pues me golpearon mucho. Estuve una vez en la cárcel cuando tenía 18, 19 años de edad, por mis ideas comunistas también. No quiero hablar mucho de eso, pero nos torturaron, y entonces te crea un carácter muy, muy duro. Y te repito, cuando recibo a Cristo, pues yo estaba tan endurecido que lloré, ¿verdad? Dios me quebrantó de una forma tremenda. Entonces todo eso formó parte de mi carácter cuando yo entro a servir a Dios, de todas las cosas que tenía todavía arraigadas en mi antigua naturaleza y con las que Dios, el Espíritu Santo, tenía que tratar en mi vida. Así que en 1991 más o menos entro a otra crisis existencial, pero muy, 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 muy fuerte, donde en ese momento viene una gran división en la iglesia que yo había formado, y donde Dios me enseña que todos los hombres de Dios, tenemos que pasar por el camino que pasó Jesús. Claro que ni siquiera compararnos con Jesús, pero si Jesús fue traicionado, nosotros tenemos que ser traicionados también tarde o temprano. Si Jesús fue mal interpretado y si lo blasfemaron y lo condenaron, los que seguimos a Jesús tenemos que pasar persecución. Todo esto forma parte de un hombre que sigue a Jesucristo. Y en ese tiempo yo estaba pasando exactamente eso. Me comenzaron a perseguir, comenzó la gente a blasfemar, a calumniarme de muchas cosas que no eran verdad, pero que tenía que formar parte de romper mi corazón y perdonar. Y eso era lo que Dios estaba tratando conmigo, que yo tenía que perdonar para que, si quería seguir caminando con Él, no es posible que ninguno que siga a Jesús pueda almacenar rencor ni amargura en su corazón. Un cristiano que guarda rencor contra alguien o amargura contra alguien, ya no entró a la tierra de Canaán. Eres descalificado automáticamente. Dice Hebreos 12:15 que cualquiera que mantiene la amargura deja de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, en esa época me invitan a predicar a Costa Rica, a San José, Costa Rica. Me invitan a predicar, y en aquel tiempo había un grupo cristiano llamado Torre Fuerte, que Héctor Hermosillo y Heriberto Hermosillo fueron discípulos de nosotros, y me invitan a ir al gimnasio de San José en Costa Rica a predicar a los jóvenes a un evento que iba a haber con David Wilkerson, que fue otro de los más grandes hombres de Dios que yo he admirado. Entonces David Wilkerson predicaba en la noche y yo le predicaba a los jóvenes en la mañana. Y en aquel tiempo me toca a mí hospedarme en la casa de don Jonás González con mi hermano Alejandro otra vez, él me acompañó. Y don Jonás González fue la persona que fundó la organización que se llama Enlace, que es una organización cristiana que ha alcanzado en Hispanoamérica, es la más fuerte del cristianismo que existe en televisión. Están en casi 12 satélites en más de 58 naciones. Y don Jonás me invita por primera vez a formar parte de Enlace, cuando todavía Enlace no estaba en los satélites, sino en estaciones domésticas, nacionales. Hasta el 96 Enlace comenzó a ser predicado en los satélites. Entonces, otra experiencia más que formaba parte de la providencia de Dios, que no fue una coincidencia ni un accidente, donde yo me hospedo en casa de don Jonás. Una semana nos íbamos en la mañana todos los días a caminar, él y yo. Me comenzó a compartir muchos consejos, otro hombre de Dios que me ayuda muchísimo en mi vida. Y pues cuando entramos en Enlace, ¿verdad?, nuestro ministerio comienza a ser ya expandido de una forma casi mundial, todo Iberoamérica, parte de Europa. Hoy estamos hasta en China, hasta en Israel. Y ahí entonces se convierte Vida Nueva para México
en vida nueva para el mundo. Y ahí es cuando comenzamos ya a ver cómo Dios ampliaba completamente, extendía nuestro ministerio a todos los rincones del mundo. Wow, increíble, increíble, pa. La verdad es que sí ha sido un recorrido pues bastante largo, ¿no? Tú mencionaste que llevas caminando con Dios 41 años, ¿40 es correcto? 43. 43. Así es. Cuéntanos un poco de cómo conociste a mi mamá, porque una vez mencionaste también que desde que la conociste te ayudó a levantarte y tú te disparaste en el ministerio estando en una crisis, ¿no? Como claro. Mencionaste. ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo la conociste? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ahora sí que estamos entrando en bastantes intimidades, pero bueno, vamos a compartirlo, ¿verdad? Con mucho gusto. Cuando yo tenía 20 años, fui papá por primera vez de Alan, mi hijo, que está de pastor en Querétaro. A los 20 años no era yo cristiano. Yo estaba involucrado con una mujer norteamericana y fue la que formó parte de toda la pobreza que atravesamos, etcétera, etcétera. Pero ya como en el 85, 86, cuando yo ya entro de lleno al ministerio, ella nos comunica a mis primeros 3 hijos y a un servidor que no me quería, que se quería regresar a Estados Unidos y que si yo quería seguir con ella, pues me tenía que regresar a Estados Unidos y que ella me iba a conseguir una iglesia de pastor allá, pero mi llamado era México. Yo no podía aceptar eso. Y le dije, mira, ¿sabes una cosa? Si tú te quieres ir y nos quieres dejar, pues vete. Entonces, ella se fue durante 5 años. Y solamente nos veíamos en cada Navidad. Yo estaba deshecho completamente como pastor. En 1991, que fue la crisis existencial, esta fue la razón y la causa. Le hablo a unos misioneros, a Howard y a Ruth Coffey, que vivían en Cuernavaca y que fueron mis tutores, gracias a Dios por sus vidas. Howard ya murió, Ruth todavía es una misionera que forma parte de nuestra organización. Me dicen, ve a buscarla, porque yo ya no podía seguir así. Me las pasaba llorando todos los días, llegaba arrastrándome al púlpito. En los desayunos que tenía, siempre estaba yo solo. Y la gente se preguntaba, ¿dónde está su esposa? Entonces, pues la fui a buscar. Ella estaba en Greenville, Carolina del Sur. Y me dijo, eran los misioneros, no le digas que vas a ir por ella. Sorpréndela. Entonces la fui a espiar. Y ella estaba ya viviendo con otro hombre. Entonces, pues ya imagínate, ¿verdad? La tremenda decepción, la tristeza que me dio. Me encerré en un hotel, ayunar durante 8 días y comencé a orar y a decirle, Padre Santo, yo rompo todas las potestades satánicas que él han atado. Le hablé por teléfono y le dije, te perdono, regresa por favor conmigo. Yo ya no puedo seguir en el ministerio si tú no regresas conmigo a México. Total, que ella me dijo, no, verdad, yo ya estoy casada, ya no quiero saber nada contigo ni del ministerio. Entonces le hablé a estos misioneros y me dijeron, ¿sabes qué, Armando? Regresa a México, enfrenta a la iglesia, diles lo que te pasó, porque pues tú no cometiste adulterio, ¿verdad? Has sido abandonado y tú tienes el derecho de rehacer tu vida. Y dicho y hecho, regreso a México en el 91, a principios del 92, estamos en el Cine Apolo, en aquel tiempo la iglesia, y le cuento a toda la iglesia lo que pasó, y de una forma, ahora sí que fue la gracia de Dios, me aceptaron, lloraron conmigo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y en 1992, a finales de 92, cuando yo conozco a tu mamá, a Marta, y esto fue algo de Dios completamente, porque dicen un clavo saca otro clavo, es el dicho mexicano. Y yo en el estado en el que yo me encontraba, a ver, yo dije, pues yo, ¿quién me va a querer con 3 hijos? ¿Quién me va a aceptar, verdad? Con 3 hijos ya están un poco grandes mis hijos, desde luego. Conozco a tu mamá y pues nos casamos. Fue una cosa maravillosa porque era mi discípula ella. Ahí en el Hotel Casino de la Selva yo daba clases y ella era mi discípula. La conozco, ¿verdad? Me enamoré inmediatamente de ella, ella también de mí. Y pues nos casamos y pues iniciamos el ministerio y realmente fue cuando comenzó a dispararse el ministerio, porque pues ahora sí yo tenía esa ayuda idónea que todo hombre necesita para poder echarnos a andar.
y esto es lo que una gran mujer como tu madre puede hacer con un hombre como yo, pues me sacó de todo el existencialismo en el que yo me había sumergido por todo mi pasado y la tristeza que tenía en mi corazón, y pues me cambió completamente, ¿verdad? Así que le doy gracias a Dios de la fidelidad de Dios. Y yo lo único que te puedo decir, Caleb, lo siguiente: todos esos años que yo pasé, fui tentado por el diablo, Dios está de testigo, como no te imaginas, y lo único que me salvó en aquel tiempo fue los ayunos en los que yo comencé a practicar. Estaba ayunando casi una vez al mes, 5 o 6 días al mes, comía puras frutas, etcétera, etcétera, y no te imaginas cuánto me involucré en la oración. En ese tiempo fue una cosa maravillosa. Conocí a Dios de una forma que no lo había conocido antes durante todo ese tiempo de ayunos y oración. Y cuando conozco a tu mamá, ¿verdad? A Marta, mi adorada Marta, es cuando me doy cuenta que me ayudó, que pude seguir a Dios, que me mantuvo la oración y el ayuno, porque de otra manera yo hubiera caído en pecado y hubiera vuelto a arruinar otra vez mi vida. Así que es maravilloso que podamos entender que mientras mantengamos el camino de la santidad y no nos separemos y no soltemos la mano de Dios, Él nos va a llevar hasta el final del camino. Siempre que me cuentan de su historia, mamá y tú, me pongo sentimental porque pues, fue todo como muy bonito, ya sabes, se armó justo cuando se tenía que armar, se conocieron justo en el momento perfecto, y es increíble pues como mamá te ayudó a levantarte, ¿no? Así es. Dentro de todo esto, desde que tú decidiste caminar con Dios, hace 43 años, que ya es bastante, la verdad, es más de, o sea, es lo doble de lo que yo tengo de edad. ¿Qué ha sido algo clave que te marcó la vida en tu caminar con Dios, que te hizo un giro de 360, aparte de haber tomado esa decisión, durante tu caminar con Dios, que fue algo que te cambió la vida por completo, algo clave, algo que te tocó y desde ahí, o sea, que tú recuerdas tanto? ¿Sí me doy a explicar? Claro. Una de las cosas, muy buena pregunta, fue el temor de Dios. Dice en Proverbios 1:8, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y se habla por toda la Biblia del temor de Dios, y oímos los cristianos: teme a Dios, etcétera, etcétera. El temor de Dios vivirá lleno de confianza el hombre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Pero cuando llegué a comprender el temor de Dios, que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, el miedo nos aleja de Dios, el temor de Dios nos acerca a Dios. Y temer a Dios es simplemente descubrir la conciencia de que Él nos observa las 24 horas del día. Esto es lo que significa el temor de Dios, estar conscientes de que estamos siendo observados por Él y que Dios nos da conforme a las intenciones, conoce las intenciones, los motivos más recónditos de nuestro corazón, la forma como nosotros actuamos y los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. Y eso, cuando entró tan profundamente en mi vida, he tratado de mantener el temor de Dios en mi corazón siempre. Saber que no puedo engañar a Dios, no puedo burlarnos de Dios. Él ve lo que estamos viendo, él ve lo que estamos pensando, etcétera, etcétera. Y esta conciencia es la que te mantiene en el camino, Caleb. Porque cuando no hay temor de Dios, no hay nada, absolutamente nada. La gente actúa como actúa actualmente porque no tiene temor de Dios. El temor de Dios es como un freno, como una restricción de nuestras pasiones, del potencial de maldad que todos traemos dentro del corazón y que nos detiene para no hacer cosas que podríamos hacer cuando perdemos el temor de Dios. Wow.
También habías dicho que hace mucho, cuando comenzaste a predicar, que predicabas mucho del pecado y que enjuiciabas y aventabas de pedreadas y latigazos. Ese cambio que tuviste, pues, de ser una persona altamente religiosa a, pues, ser una persona más como Jesús, ¿cómo fue? O sea, tú mencionaste ahorita que esta persona te dijo, oye, Armando, tienes que ser más misericordioso, pero ¿tuviste tú esa como revelación personal de quién es Dios o fue porque te lo dijeron? ¿Cómo fue ese cambio, pues, de predicar y de vivir de cierta manera, pues, a pasar al otro lado, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos que entender, ¿verdad? Es que para servir a Dios tienes que ser una persona quebrantada. Y Dios nos quebranta. Entonces, todas estas circunstancias que yo que atravesé en los 80s, 90s, principios 90s, me quebrantaron como tú no te imaginas. Me humillaron como tú no... O sea, Dios me aplastó, ¿verdad? Me hizo así, pero talco, me hizo polvo completamente. Y a través de todo este quebrantamiento tan grande que tuve, ¿verdad? Que Dios sacó todas aquellas cosas que estaban dentro de mi alma todavía, de mi antiguo hombre. Y este quebrantamiento fue el que me ayudó muchísimo para poder yo entender el temor de Dios, caminar con Dios. Y creo que ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Fue lo que le dijo Dios a Moisés, al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 8. Acuérdate de guardar los mandamientos de Jehová tu Dios para que entres y para que poseas la tierra a que he prometido a tus padres. Y recuerda todos estos 40 años que te he traído por el desierto. Y fíjate lo que dice en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Te he traído para afligirte. Y esta palabra afligir en el hebreo es humillarte. O sea, Dios tenía que atravesar este pueblo y nos tiene que atravesar a todos los que seguimos a Jesús y nos tiene que afligir, nos tiene que humillar, porque traemos en la naturaleza antigua, ¿verdad? La soberbia, la independencia de Dios, que podemos trabajar sin Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Entonces, todos los que seguimos a Jesús vamos a ser afligidos, vamos a ser humillados de diversas formas, y Dios que nos está mostrando que a través de todo esto, Él está viendo el calibre con el cual Él está trabajando para que podamos nosotros saber que si no pasamos las pruebas que Dios nos trae a nuestra vida, no podemos subir el otro escalón. Caminar con Dios, dice el Salmo 15, es ¿quién subirá al monte de Jehová? Y entonces ahí lo dice claramente, ¿verdad? Un escalón por otro escalón es como Dios nos va subiendo. Si no pasamos la prueba, no pasamos al otro escalón. Y hay cristianos que tienen 5 años, 10 años en el mismo escalón y no han podido subir otro escalón simplemente porque se han resistido a la humillación, al quebrantamiento. Y si no estamos quebrantados, no podemos servir a Dios, porque Dios mirará al corazón contrito y quebrantado. A ese, dice los Salmos, es a quien Dios va a poder mirar. Wow. A mí me fascina toda la historia, pues, de los desiertos, ¿no? En la Biblia, cuando Dios llevaba al desierto, llevó a Moisés, cuando llevó a Jesús, cuando llevó a todos estos personajes de la Biblia y cómo era necesario, pues, que tuvieran que atravesar esos momentos de aislamiento. A David con Saúl, ¿no? Lo llevó al desierto para prepararlos, para forjarlos para lo que estaba por venir. Entonces, muchas veces pues tendemos a ver los desiertos como algo malo, como la maldición, cuando realmente son la bendición, ¿no? De Dios. O sea, porque son, como tú dices, los escalones, y sin escalones pues no podemos subir, no podemos avanzar. Entonces, pues obviamente los desiertos que tú atravesaste, es algo que yo admiro mucho de ti, que pues no fuiste esa persona que se rindió o retrocedió o dijo, no, ya no quiero seguir avanzando, sino seguiste avanzando a pesar de tu dolor,
y de las gotas, del sudor, de la sangre. Nunca te diste por vencido y obviamente eso trajo un fruto con ello, ¿no? Hoy lo podemos ver los que estamos cerca de ti. Y a mí me encanta pues que pues muchos dicen, no, yo quiero ser como Armando, yo admiro mucho a Armando, pero no conocen mucho el trasfondo, no conocen por los desiertos, el recorrido, lo difícil, lo increíble que también ha sido. Entonces, pues ya estamos por terminar este live porque Instagram pues nos deja cierto tiempo para hacer lives. Para cerrar, algunas palabras de ánimo que les quieras decir a todas las personas viéndonos basado en el recorrido que tú has tenido por 43 años con Dios. ¿Qué consejos nos das a todos los que estamos aquí en nuestro caminar con Dios, en los desiertos que se nos interpongan, que tengamos que atravesar, y cosas que tú has aprendido a lo largo de tu caminar con Dios? Nunca, nunca, nunca te des por vencido. Nunca, nunca, nunca te rindas. Esto es algo que me ha ayudado a mí toda mi vida cristiana. Por más crisis que he atravesado, conflictos intelectuales, teológicos que sobrevienen porque somos humanos, tenemos pies de barro, Dios recuerda nuestra condición, pero siempre, siempre, siempre que me perseguían estos pensamientos, estas crisis, cosas que no podía contestar de la Biblia, que parecían contradicciones porque estamos enfrentándonos con la mente de un Dios todopoderoso, que va a ser muy difícil que comprendamos todas las cosas que Él hace. Lo que siempre me ha ubicado para no rendirme es la cruz. La cruz, la cruz, la cruz. Me acuerdo que me decía Howard Coffey, el misionero que fue mi tutor, voltea a la cruz siempre. Entonces, cuando tengo un conflicto, veo a la cruz. Piensa en Jesús nada más, en lo que Él hizo por ti en esa cruz, y eso te va a dar ánimo para seguir adelante. Entonces, lo único que nos debe importar es eso. Jesús, alguien pagó en una cruz por nuestros pecados, dio su sangre por nosotros, y este sacrificio es lo que nos debe de bastar para comprender, aceptar y estar contentos de que Dios no nos va a abandonar. Porque aquel que dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Entonces, tenemos que abrazar la cruz todos los días y saber que ahí es precisamente el centro, el epicentro del universo, porque cuando Dios hizo el mundo, los cielos y la tierra, lo que tenía en mente Dios era la cruz. La cruz es el centro del universo y el centro de nuestra vida. Y mientras nuestra vida gire alrededor de la cruz de Cristo, nunca, nunca vamos a poder abandonar el camino al cual Él nos ha llamado. No, muchísimas gracias, Pa. Así sea para todos los que nos vieron, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias por haber permitido, pues, darnos este espacio, conocerte, Pa. A los que no conocen mucho de ti, por haber abierto tu corazón, haber sido transparente con tu recorrido, con tu testimonio. Estoy emocionado por lo que se viene, todos los proyectos van a ser pues con mucha bendición, van a estar padrísimos. Y pues gracias, Pa, por haber aceptado aquí el live, y a todos los que nos acompañaron viéndonos, pues les mandamos un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo, Pa. Saludos a todos. Gracias, pues, Caleb. Bueno, nos vemos por tu vida. Y adelante. Lo mejor está por delante. Sí, así es. Gracias. Totalmente. Bueno, Pa, nos vemos pronto. Pronto. Chao. Así que esténse al tanto de todo lo que estemos subiendo, porque se vienen cosas buenas. Amén. Adiós. Espérate.